Ya está. Muy bien. Hoy día vamos a desarrollar nuestra actividad teórica. Esta es la número 11. Ya nos quedaría solamente 2 clases más para acabar el curso. Y el tema que se me ha encomendado tocar con ustedes es sobre psiquiatría de enlace. Vamos a ver que este es un tema importante, trascendental para la práctica psiquiátrica, para la práctica médica en los hospitales generales. Muy bien, estos son mis potenciales conflictos de interés. Y en esta exposición, espero desarrollarla en 60 minutos, vamos a hablar de 2 cosas principalmente. Primero, definir qué es la psiquiatría de enlace, cuál es su campo de acción y cuáles son las formas de aproximarnos a ella. Y voy a presentarles en una segunda parte las características de las atenciones que hemos venido realizando en la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Almenara, que es donde trabajo actualmente. Y vamos a ver cuáles son los principales servicios que solicitan las evaluaciones, cuáles son las características de los pacientes que son atendidos en la unidad de enlace y daré algunas conclusiones finales. El link de la asistencia se pasará al final de la exposición, por si acaso, para que no estén preguntando cada rato dónde es el link de la asistencia. Muy bien, para hablar rápidamente de algunos aspectos conceptuales, siempre es bueno tener una cierta mirada histórica de cuál es el problema que estamos tratando. Ustedes conocen estas obras, y bueno, si no las conocen, se las presento. El Bosco, la nave de los locos, la Stultífera Navis, la nave de los insanos. Y es que antiguamente se tendía a aislar, separar, segregar a aquellos que eran considerados como un peligro para la sociedad o eran considerados como una amenaza para la moral, las buenas costumbres de una determinada sociedad. En este caso a los locos, a los enfermos mentales, a los pacientes con problemas psiquiátricos, pues se les mandaba a alta mar, eran expulsados de una sociedad, de una ciudad, eran parias, pues, ¿no? Y bueno, eso es un tema recurrente en muchas culturas de la antigüedad, que miraban con recelo, que miraban con cierta desconfianza a estas personas. No fue hasta que después de la Revolución Francesa comenzaron a aparecer hospitales dedicados a la atención especializada, digamos, de este tipo de pacientes. Los pacientes con problemas mentales o los pacientes con enfermedades mentales ya no eran excluidos ni sacados fuera de la sociedad o de una ciudad, sino más bien se comenzaron a crear espacios dedicados exclusivamente para la atención de estas personas. Y hablamos de los clásicos manicomios, los frenopáticos, la casa de los alienados, una serie de sinónimos antiguos, pues, ¿no? Ahora nos han legado el término de manicomio, que actualmente se utiliza despectivamente, pero bueno, es el término que tenemos, pues, ¿no? Y bueno, comenzaron a agruparse en estos manicomios a todas estas personas con problemas mentales, de tal manera que era impensable, era contra las normas, atender y ver pacientes con problemas mentales o pacientes con diagnósticos psiquiátricos en los hospitales generales. Estos hospitales generales eran exclusivamente para el uso de pacientes con molestias físicas, mientras que los manicomios fueron utilizados exclusivamente para la reclusión, para el tratamiento y para la rehabilitación de estos pacientes con enfermedades mentales, de estos locos, vaya, pues, ¿no? Pacientes psiquiátricos. Entonces, el pensar que en un hospital general, como en el que están cualquiera de ustedes, haya ambientes destinados para los enfermos mentales era algo impensable. Y eso iba en contra de todos los cánones médicos de finales del siglo XIX, hasta que a inicios del siglo XX
específicamente en Gran Bretaña y Estados Unidos, comenzaron a atender a pacientes, comenzaron a ver pacientes psiquiátricos en los hospitales generales. Ahí es el origen de la psiquiatría de enlace. ¿En qué consiste la psiquiatría de enlace entonces? Según Lipovsky, es la parte de la clínica psiquiátrica que incluye todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de investigación de los psiquiatras en los servicios no psiquiátricos de un hospital general. Entonces, ya el psiquiatra no estaba recluido en el manicomio, no estaba recluido en el hospital mental, sino el psiquiatra iba y atendía, hacía actividades clínicas, docentes, terapéuticas y todas las demás que se menciona ahí en los hospitales generales. Esa es, podemos decir, la principal definición de la psiquiatría de enlace y que tiene diferentes actividades que van desde las clínicas, la más sencilla, contestar interconsultas, responder las solicitudes de evaluación realizadas por los colegas no psiquiatras, los colegas de otros servicios del hospital, de otros servicios de hospitalización, y en el cual se va a promover o se busca promover una perspectiva psicosocial del cuidado del paciente. Y es que muchas, por no decir la gran mayoría de problemas y de síntomas mentales que tienen los pacientes en los hospitales, en los hospitales generales, son problemas psicosociales. Son problemas psicosociales. Ahora, no solamente se reduce eso. ¿En qué consiste la actividad de enlace? ¿Por qué enlace? Es el puente, el enlace que establece el psiquiatra con el médico no psiquiatra, y en el cual primero le da a este último, al médico no psiquiatra, las habilidades necesarias, conocimiento teórico, práctico, para que pueda entender y comprender el sufrimiento del paciente desde una perspectiva ya no solamente orgánica, sino también biopsicosocial. Ese es el puente, ese es el enlace. Y no solamente se reduce a servicios clínicos, sino también a actividades académicas. Cuando el psiquiatra va al servicio de cardiología a dar una charla, una conferencia teórica acerca del manejo de la ansiedad o del diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad con los problemas cardiovasculares, o cuando va el psiquiatra al servicio de geriatría, de reumatología, para explicar el manejo y el diferencial de trastornos depresivos en el neurolupus o trastornos depresivos en los pacientes adultos mayores, está haciendo una actividad de enlace. Y todo este curso, todo esto que estamos desarrollando en estas ya 3, 4 meses, este curso de salud mental es eminentemente una actividad de enlace, en el cual especialistas de salud mental, psiquiatras en este caso, dan capacitación, dan conocimientos a los médicos no psiquiatras para que ustedes, colegas, puedan identificar en sus pacientes síntomas depresivos, síntomas ansiosos, delirium, psicosis, problemas de conductas adictivas. No estamos diciendo que ustedes tienen que hacer el diagnóstico de una esquizofrenia, ni mucho menos. Simplemente el saber identificar los síntomas y solicitar una evaluación a los especialistas. Muy bien, entonces creo que se ha logrado entender en qué consiste el enlace. Ahora, no solamente se reduce a las capacidades o a los servicios clínicos y académicos, sino también a actividades de investigación. Toda unidad de psiquiatría de enlace que se preste tiene que generar investigación, generar evidencia, generar publicaciones y generar estudios comprendiendo el aspecto psicológico y conductual de los problemas médicos no psiquiátricos. Patología depresiva, síntomas depresivos, factores asociados a los síntomas depresivos en pacientes del servicio de gastroenterología. Típico estudio de una actividad de enlace, algo más complejo. El depresión como un factor de predicción de buena respuesta a los trasplantes cardíacos o en los pacientes sometidos a trasplante.
un estudio de tipo seguimiento, más complejo, etcétera. Y así como esta, hay muchas ideas de investigación que tienen que desarrollarse o que se desarrollan en los entornos hospitalarios. Algunos consideran que la psiquiatría de enlace es el brazo más duro de la psiquiatría y es la que reafirma el quehacer médico del psiquiatra. Pero el que es psiquiatra es médico, evidentemente. No somos psicólogos, no somos trabajadores sociales, qué sé yo, ¿no? Somos médicos. Y el quehacer esencial del psiquiatra es eminentemente la actividad de enlace, pues, ¿no? Esa es la raigambre médica de nuestra especialidad. Muy bien, entonces todo ese tipo de actividades tuvo sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos. ¿Cómo así llegó al Perú? Fue Carlos Alberto Seguín, médico psiquiatra, profesor sanmarquino, que comenzó a trabajar comenzó a realizar actividades de enlace en el servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Obrero, el actualmente Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Comenzó a trabajar en el 41, apenas se fundó el hospital, entró en funcionamiento el hospital, y ya en el 42 funda el primer servicio de neuropsiquiatría. Para 1945 se separa, por un lado se funda el servicio de neurología y por otro lado se funda el servicio de psiquiatría. Tiene más de 75 años de funcionamiento este servicio y eso fue la visión de Seguín, llevar las atenciones psiquiátricas a un hospital general, que para aquel entonces, en esa década, era algo impensable. ¿Cuál era el paradigma? Que el psiquiatra, como se enseñaba por varias décadas, el psiquiatra tenía que estar solamente en el manicomio. Ahí se dedicaba a atender, era su mundo, el médico no psiquiatra no se metía con el psiquiatra y el psiquiatra tampoco se metía con el médico, se miraban hasta de cierta forma con cierto recelo. Y que así se enseñaba la psiquiatría en aquel entonces. El único centro psiquiátrico o el único centro donde se atendía a los pacientes psiquiátricos fue o era el Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918. Entonces, ¿qué hizo Seguín? Llevó las atenciones psiquiátricas al Hospital General hace 75 años, de lo que tanto se habla ahora de la reforma de salud mental en el Perú, de reforzar la atención psiquiátrica en el Hospital General. Todo eso ya lo hizo Seguín hace más de 75 años. Posteriormente, otros servicios fueron creándose. El segundo servicio de psiquiatría fundado en un hospital general fue en el Hospital del Policía. Y ya después vinieron los demás hospitales, el 2 de Mayo, Loaiza, Rebagliati, ya comenzaron a formar cada uno de ellos sus unidades y servicios de psiquiatría. El referente a nivel internacional durante la década del 40, 50 hasta el 60, mientras trabajaba Seguín en el Almenara, fue evidentemente el Hospital Obrero. Por un simple motivo, porque era a nivel de Latinoamérica, era el único hospital en ese entonces que tenía, hospital general, que tenía un servicio de psiquiatría. Seguín tomó mucho de la escuela estadounidense, se formó él en medicina psicosomática, ganó una beca, se formó entre el 41 y el 42 y trajo muchos de esos conocimientos, además de la psicoterapia y otras innovaciones en la práctica psiquiátrica, y permitió cambiar este paradigma de la atención del paciente con problemas psiquiátricos. Ya no tenía que estar recluido exclusivamente en el manicomio o en el hospital psiquiátrico, sino más bien tenía que estar integrado en un piso de psiquiatría en un hospital general y siendo visto con los demás pacientes para quitar el estigma, para romper el estigma. Y es que el estigma hacia la psiquiatría no solamente se da hacia los pacientes, sino también hacia los psiquiatras. Medio en broma, medio en verdad, muchos de ustedes deben tener colegas de su promoción que han querido dedicarse a la psiquiatría. ¿Y cuál es el chiste común? No, era el raro, era el diferente, era el extraño, pues, ¿no? Y a que él se dedique a la psiquiatría no nos sorprende, pues, ¿no? Cuando, si vemos la data dura, más bien hay más patología y más problemas de personalidad en otras especialidades que no quiero comentar ahora, pero más que en psiquiatría. Esta es la data dura. Pero bueno, es parte del estigma, pues, ¿no? De estigmatizar al paciente con
problemas psiquiátricos y de estigmatizar, evidentemente, al psiquiatra. Pero bueno, la psiquiatría de enlace busca romper ese estigma, busca enseñarle al médico no psiquiatra que el psiquiatra también es médico y que participa y que tiene cosas que decir en el tratamiento, en el pronóstico, en la evolución y en el diagnóstico de muchos de estos pacientes. El grupo del obrero ya para el 56 tenía una buena cantidad de médicos psiquiatras que se formaban, y no solamente eso. El grupo de trabajo de Seguín no solamente incluía a médicos psiquiatras, también había gastroenterólogos, cardiólogos, dermatólogos que participaban en las reuniones clínicas, siempre amenizadas por Seguín. Y es que él era un gran docente, le gustaba enseñar, sabía entusiasmar a las personas, no solamente para temas de clínicos, sino también para temas de investigación, y se hizo un servicio muy potente. Acá pueden ver todas las publicaciones, todos los anales del servicio de psiquiatría, que poco a poco se fueron publicando año tras año, todas las investigaciones y comunicaciones que se realizaron en base a trabajos hechos en el Hospital Almenara. De hecho, Seguín en el 47 publicó este libro, Introducción a la Medicina Psicosomática, que en algunos países medicina psicosomática lo toman como sinónimo de psiquiatría de enlace. Y bueno, sí, pueden ser entendidos como sinónimos, y es la actividad psiquiátrica, la actividad que realiza el psiquiatra en el Hospital General, reitero. Eso fue la labor de Seguín, que se continuó realizando, y de hecho ya ahora en la parte final de esta exposición voy a presentarles algunos resultados de una data que ya recién acaba de salir publicado sobre esta actividad del psiquiatra en el Hospital General. Muy bien, entonces la psiquiatría establece o tiende un puente con la medicina. Y es que el psiquiatra es evidentemente médico, pero no se agota en la medicina. Para poder comprender adecuadamente al ser humano, no solamente voy a utilizar el modelo biomédico. El psiquiatra extravasa este enlace que establece con la medicina y puede establecer enlace con otros campos del conocimiento, todo con la idea de comprender mejor al ser humano. Puede establecer puentes con la sociología, con la teología, con la filosofía, con el arte, con la estética, con la historia, con la antropología y con otra serie de conocimientos de campos de saber humano que le permitan tener al psiquiatra una adecuada capacidad discursiva para poder comprender mejor cuáles son las causas del sufrimiento humano. Dicho en otras palabras, el psiquiatra tiene que ser un políglota conceptual, tiene que saber hablar en otros lenguajes. Pero, sea como fuese, el principal enlace siempre va a ser entre la psiquiatría y la medicina. Y todo psiquiatra tiene que estar en la capacidad de poder hablar, de poder establecer un diálogo, de poder hacer un intercambio de ideas con los médicos no psiquiatras. O sea, esa época en la cual el psiquiatra estaba recluido en el manicomio y ahí se quedaba y hablaba solamente para él y para los demás psiquiatras, pues ese es un modelo desfasado. Insisto, el psiquiatra o tiene que estar en el Hospital General y tiene que entablar un diálogo con el médico no psiquiatra. Ahora, dentro de la medicina misma, dentro del enlace que establece la psiquiatría con la medicina, hay algunas especialidades en las cuales este enlace es un poco más fuerte, hay otras en las cuales es un poco más débil. Típicamente o usualmente el enlace más fuerte es con la neurología, con endocrinología y ciertamente con neurocirugía. Son los enlaces más fuertes que tiene que establecer el psiquiatra con estas otras especialidades, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sustento teórico de por qué es necesario que haya actividad o por qué el psiquiatra en el Hospital General? No basta con que haya psicólogo, suficiente. ¿Para qué quiero psiquiatra? No es suficiente con un psicólogo.
O para qué quiero psiquiatra, el neurólogo también puede ver eso, pues, ¿no? ¿Cuál es cuál es la necesidad de que haya psiquiatras? Por una cuestión simple y sencilla. El ser humano no solamente es cuerpo, no solamente es cerebro. El ser humano también tiene una mente. Esta dicotomía entre el cerebro y la mente es un problema filosófico de varios siglos. Ya desde la antigua Grecia se hablaba de este problema mente-cerebro, que encontró su punto más álgido en la obra de René Descartes, ese filósofo francés, y en el cual, por un lado tenemos el cerebro, el cuerpo, y por otro lado tenemos la mente. ¿Cómo interactúan entre ellas? ¿Son una misma cosa? ¿Son sustancias diferentes? Bueno, tratar de resolver este problema no es el motivo de esta charla, solamente el querer apuntalar que existe este problema y que muchas veces, ojo, muchas veces en medicina nos centramos exclusivamente en atender el problema corporal y dejamos de lado, ignoramos el problema mental. Eso se ve desde la formación de los médicos. ¿Cuántos créditos tenía en su universidad el curso de anatomía? 10 créditos, histología 8 créditos, embriología 6 créditos, y psicología médica 2 créditos, y psiquiatría a lo mucho 2, 3 créditos. Implícitamente, ¿qué es lo que te está diciendo la facultad? ¿Qué es lo que te está diciendo cuando se forman los médicos? ¿Qué es más importante? Hasta por creditaje, hasta por nota, la parte física, pues, ¿no? Cuando debemos entender que el ser humano es una totalidad, debe ser un lugar común, deben haberlo escuchado hasta el cansancio, no quiero agotar repitiendo esto, pero siempre es necesario recordar esto, que no es que haya una mente y un cuerpo separados, es que la mente es una propiedad que emerge del cerebro. No es que hay una mente que va por un lado y un cerebro que va por otro lado y que se van a juntar, qué sé yo, no. Actualmente la psiquiatría científica, porque también existe una psiquiatría pseudocientífica, la psiquiatría científica entiende la relación entre la mente y el cuerpo utilizando criterios de un materialismo emergentista. O sea que la mente es un conjunto de bioactividades que emergen del funcionamiento neuronal, pero que no se agotan en este. Y una vez que el funcionamiento neuronal da cabida a la mente, esta se desenvuelve y deviene en más compleja. Y esta mente, la mente de una persona, puede juntarse con la mente de otra persona y generar un constructo aún más complejo, que es la sociedad, que es la cultura, que son las relaciones intersubjetivas que establecen los seres humanos. Yo recuerdo bastante a un colega neurólogo que comentaba, la cosa más compleja del universo es el cerebro humano. Yo le dije, medio en broma, medio en verdad, doctor, pero hay algo más complejo que un cerebro humano. Y me miró así medio escéptico. ¿Qué cosa es más compleja que un cerebro humano? Miles de cerebros humanos funcionando y creando algo más complejo, que es la cultura y que es la sociedad. Bueno, tiene razón, pues, ¿no? Y es que es la base, pues, ¿no? Este sistema neuronal, el cerebro es la base para que emerjan todas estas conductas. Y a este nivel es en el que actúa el psiquiatra. El psiquiatra actúa al nivel del estudio de la intersubjetividad del malestar subjetivo que genera el paciente, que tiene como base, evidentemente, todos los problemas neurobiológicos, pues eso es innegable. No voy a decir que el síndrome mental aparece de la nada, no tiene como base un problema neurobiológico, pero que no se agota en y que una vez se expresa, genera la cultura. Y la cultura, recíprocamente, la cultura y la sociedad va a modificar y va a modelar la configuración y la aparición de los síntomas mentales. A ese nivel se mueve, o se tendría que mover el psiquiatra, pues, ¿no? Eso no es un nivel en el cual se mueve el neurólogo, tampoco no es un nivel en el cual se mueve el psicólogo, porque el psicólogo se mueve más bien solamente al nivel de las conductas que expresa el paciente, más no tanto en las bases neurobiológicas del mismo. Entonces se garantiza, pues, ¿no?, un adecuado objeto de estudio, objeto de trabajo del psiquiatra. Y por consiguiente, cobra mucha más importancia la actividad del psiquiatra en el ambiente hospitalario.
Porque ya, pues, ¿no? Hay que dejar de lado esta visión única de que solamente importa lo corporal. La gente sufre y sufre bastante por los síntomas mentales, por estas quejas intersubjetivas. ¿O no les ha pasado a ustedes, colegas, que por más que den un tratamiento adecuado, óptimo, según la última guía, si le he hecho una operación hermosa, no le he dejado cicatriz, todo bien con el paciente, pero me sigue yendo mal, se muestra con depresión, se muestra con ansiedad? Y es que hay problemas, puede haber problemas en la vida del paciente, problemas intersubjetivos, problemas en su sociedad, en su comunidad, qué sé yo, que generan estos síntomas mentales. Entonces, esta relación entre la mente y el cerebro, que tiene múltiples respuestas, acá les pongo, este es un libro de Mario Bunge en el cual da hasta 10 respuestas o 10 formas en que la mente interactúa con el cuerpo. No voy a hablar de todo esto, simplemente decirles que la mente es una propiedad que emerge del cerebro, que no se agota en y que eso justificaría la presencia, la atención del psiquiatra en los hospitales generales. Tenemos que tratar los síntomas mentales, las dolencias psíquicas de estos pacientes, tomando como base los problemas orgánicos no reducidos a estos. Ahora, si tenemos eso en cuenta, tenemos eso presente, hay que preguntarnos, y entonces, ¿cualquier psiquiatra puede hacer este tipo de actividades? ¿Cualquier psiquiatra puede atender y formar y dar respuesta a los problemas en las demás salas de hospitalización? Hay estas dos respuestas. Algunos teóricos consideran que la psiquiatría de enlace es indiferenciable de la psiquiatría general. Que cualquier psiquiatra que se haya formado en cualquier hospital mental o en cualquier hospital psiquiátrico puede hacer psiquiatría de enlace. ¿Cuáles son los preceptos acá? Que primero, para hacer psiquiatría de enlace no se requiere habilidades especializadas. Cualquier psiquiatra puede practicarla porque podemos utilizar cualquier diagnóstico psiquiátrico convencional. Cualquier diagnóstico que aparece en los manuales, yo ya me formé en esto y puedo aplicarlo a cualquier paciente hospitalizado. Muy bien, un punto. Pero en cambio, hay otros colegas que consideran que más bien la psiquiatría de enlace es una subespecialidad de la psiquiatría. Que tú para hacer psiquiatría de enlace tienes que haberte formado como psiquiatra en un hospital general. Y si no te formaste, tienes que hacer por lo menos una pasantía, cumplir algunos criterios para poder tú responder y las necesidades de salud de algunos pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Y cuál es la base de esto? Primero, se menciona que se requiere un conocimiento especializado y preferentemente dedicación a tiempo completo. O sea, los psiquiatras dentro de los hospitales generales, porque la patología o los síntomas mentales que se evidencian o que se ven en estos pacientes hospitalizados en cualquier sala de hospitalización de un hospital general tienden a ser diferentes y muchas veces no cumplen los criterios exactos que se ponen en los manuales diagnósticos. Este paciente tiene algo, pero bueno, a la mala pondré que es un trastorno de adaptación. Será una depresión. Bueno, será esto, pues, ¿no? Y más bien, los trastornos psiquiátricos convencionales son menores del 50% en los pacientes hospitalizados en un hospital general. Y la mayor parte son síntomas aislados, síntomas que devienen en independientes, aislados, y que no forman o que no se configuran en una unidad diagnóstica clara según los manuales diagnósticos. ¿Esto qué significa? Que el diagnóstico y el tratamiento en la psiquiatría de enlace en los pacientes en hospitalización general tienen que ser innovadores. La investigación y la enseñanza tiene que ser un eje fundamental para poder describir mejor cuáles son estos síntomas mentales en los pacientes médicamente enfermos. Pero hay problemas en la formación de psiquiatría de enlace. Y esto, ojo, esto no es algo que pasa acá en el Perú, esto es parte de una guía publicada en el Journal of Psychosomatic Research, donde se ven los problemas de la formación en psiquiatría de enlace a nivel del mundo. No es algo que solamente pasa en el Perú. Primero que, y esto va más, un paréntesis, va más para los colegas que se están formando en psiquiatría, hay una falta de objetivos claros, una falta de guías al respecto, una calidad heterogénea en los programas de enseñanza.
Simplemente se pone en rotación de psiquiatría de enlace y pues ya manda con esta interconsulta si se acabó de tu única formación. Pues no, es que así no es una formación de psiquiatría de enlace. No hay unidades de psiquiatría de enlace bien estructuradas. Son pocas, y eso es a nivel mundial. Imagínense qué pasa en nuestra realidad, en las cuales, ojo, para que sea una unidad de enlace adecuada, no solamente tiene que contestarse interconsultas, tiene que haber actividad académica, tiene que haber actividad de investigación y la actividad de enlace, o sea, la relación del psiquiatra con los demás especialistas, con las demás, los demás colegas médicos. Por lo tanto, tampoco hay psiquiatras que se dediquen a tiempo completo a la psiquiatría de enlace. Por lo menos en mi hospital hemos logrado que que 3 colegas, incluyéndome, tengamos programación exclusiva de psiquiatría de enlace, de responder interconsultas y hacer esta actividad de enlace. No hay requisitos claros. Se piensa que cualquiera puede enseñar psiquiatría de enlace, cuando evidentemente no es así. Pocas sedes docentes para hacer las rotaciones y psiquiatría de enlace. Y dentro de la misma rotación, la unidad o la coherencia es problemática. No hay una continuidad de la atención, se contesta entre consultas, no hay una base de datos que te permita hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, no hay una adecuada generación de investigación al respecto. Eso es de lo que adolece la psiquiatría de enlace y de lo que poco a poco tenemos que ir superando, lo que tenemos que ir mejorando. Ahora, ¿cuál es el entrenamiento recomendado para los psiquiatras y que tienen que conocer también los colegas, los médicos no psiquiatras? Primero, tener una aproximación sistémica biopsicosocial. El psiquiatra de enlace no es un neurólogo, no es un neurocientífico, no tiene que tener una única visión biomédica. Tiene que comprender y entender un modelo biopsicosocial y cómo este modelo influye en la evolución, en el diagnóstico, en el tratamiento de las distintas enfermedades. Y también tiene que tener una adecuada capacidad de comunicación para explicar esto a los médicos no psiquiatras. Ese es el reto del psiquiatra de enlace. Por lo tanto, tiene que ser un expedito en conocer la influencia de las variables psicológicas y sociales en las enfermedades somáticas. Eso es lo principal. La influencia de las variables genéticas, las variables médicas, eso ya lo conocemos, en eso nos hemos formado. Pero de lo que adolecemos desde pregrado es reconocer la importancia de las variables psicológicas y sociales. Ya bueno, en buena cuenta el psiquiatra se tiene que buscar sortear y solucionar este problema, comunicando y explicando que estas variables pueden influir bastante en los determinantes o en el desenlace de salud del paciente. ¿O no les ha pasado, colegas, que ha tenido, no sé, los que están en endocrinología, un paciente diabético que no sigue las recomendaciones médicas y que su glucosa se dispara a cada rato, o un paciente hipertenso que no sigue las recomendaciones que ustedes le dan, no toma los medicamentos y se complica? ¿Por qué pasa eso? Porque el paciente los quiere fastidiar a ustedes, quiere alguien algo en contra de ustedes, no creen en la medicina, o pasará algo en su ambiente social, en su ambiente psicológico que puede explicar esta conducta. Hay que ver más allá de la simple conducta del paciente. El psiquiatra que se forma en psiquiatría de enlace tiene que tener la capacidad de realizar evaluaciones psiquiátricas comprensivas en un breve periodo de tiempo, porque una típica interconsulta se contesta entre 15 a 20 minutos. Y en ese tiempo tiene que saber distribuirlo, saber racionalizarlo y identificar adecuadamente el problema, ir de frente, a atacar, a ubicar adecuadamente el síntoma y sacar la mayor cantidad de información posible para hacer un diagnóstico, un tratamiento adecuado. Tiene que tener la habilidad de aplicar algunas intervenciones, ya sea psicofarmacológicas o psicoterapia breve o intervenciones en crisis, que eso es muy común. ¿No ha pasado que ustedes dan un diagnóstico a un paciente que recién se entera de que va a tener un cáncer? Muchas veces no tenemos las habilidades para dar una mala noticia, que hemos tratado de suplir esto con uno de nuestros seminarios, y bueno, se genera una reacción de crisis, una reacción de angustia en el paciente. Hay que tener unas habilidades para poder, el psiquiatra de enlace tiene que saber intervenir en crisis. Y además tiene que formar una rápida y efectiva alianza terapéutica con el paciente en una variedad de entornos clínicos.
en emergencia, en paciente que va a ser llevado a sala de operaciones para una amputación, para la gestante que va a dar a luz, el adolescente que está en una sala de infanto-juvenil, etcétera. O sea, tiene que tener esa maleabilidad para poder lograr un adecuado una adecuada relación médico-paciente de forma rápida. Muchas de las interconsultas y muchos de los problemas mentales que expresan los pacientes en los diferentes servicios de hospitalización se deben a una pobre comunicación, a una pobre relación médico-paciente. Varios pacientes me han dicho: doctor, estoy triste porque mire, ya llevo acá más de 2 semanas y el médico no me ha explicado qué es lo que tengo. Llevo acá más de una semana de hospitalización y hasta ahora no sé qué es lo que están haciendo conmigo. Todas las mañanas vienen un grupo de médicos, hablan entre ellos, me preguntan una que otra cosa, pero sigo con dudas, no responden lo que yo les pregunto. La enfermera no me mira, me trata mal, el técnico no me pasa mis alimentos, me trata mal, toda una serie de problemas. Muchos de estas dificultades mentales o de estos síntomas mentales tienen un origen en esta pobre relación médico-paciente. Tiene que tener entonces la capacidad de poder comunicar estos diagnósticos y este tratamiento de forma rápida, precisa al personal no psiquiatra, pues, ¿no? ¿Cómo se tendría que organizar entonces la formación de un psiquiatra que se va a dedicar a la psiquiatría de enlace? Tiene que tener un entrenamiento a tiempo completo, mínimo 6 meses. Eso en países donde la residencia dura 4 años. En países como el nuestro, 2 a 3 meses de rotación continua en una unidad de enlace bien estructurada, responder un mínimo de 100 interconsultas solo y un número similar, pero acompañado. El sitio de entrenamiento evidentemente tiene que ser en un hospital general, pues no me voy a entrenar en psiquiatría de enlace en un hospital donde no haya otras hospitalizaciones, pues, ¿no? Y el médico psiquiatra tiene que tener una experticia básica en medicina general. Y eso es algo de lo que se adolece bastante. Será difícil decirlo, pero conozco varios colegas, residentes de psiquiatría, que no quieren ir a los hospitales generales porque no quiero hacer guardias, no quiero ir a medicina, no quiero ir a otro piso, quiero solamente dedicarme a la psiquiatría. Error, grave error. Todo psiquiatra tiene que pasar un mínimo de 2 a 3 meses de rotación en medicina interna. No solamente los 2 meses en neurología, sino también en medicina interna. El psiquiatra que no sabe medicina interna, se le va a escapar una gran cantidad de cosas. Es un paciente con una esquizofrenia, un sistema delirante muy complejo, muy bonito. Mira qué tal esquizofrenia, cuando al final era una enfermedad de Graves-Basedow, o era un neurolupus, o era un paciente con VIH que hizo un compromiso, que hizo una encefalopatía viral. O sea, no, pues eso no puede pasar. Eso estaba bien, bueno, ya hace 50 años, 100 años, pues cuando no se tenía muchos conocimientos médicos, pero actualmente es imperdonable que el psiquiatra no conozca y no sepa de medicina interna. Por eso yo espero que en algún momento eso se solucione, se arregle y que haya rotaciones de psiquiatría, por lo menos en San Marcos, en medicina interna, como se hace en otros países. Eso se tiene que reestructurar. Y ya nada de que eso, yo soy psiquiatra y no quiero hacer guardias de medicina, no fuera de acá, ¿qué es esto? Yo hice mis guardias de medicina los 3 años de mi formación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya sabemos en qué consiste la psiquiatría de enlace, ya sabemos cuál es el sustento teórico, por qué es necesario que haya un psiquiatra, cuáles son los requisitos que tiene que tener, y ahora cuáles son los pasos que se debe seguir para contestar una interconsulta, que es la actividad básica de enlace. Primero, cuando ustedes, colegas, soliciten una interconsulta o soliciten una evaluación, pongan por favor el motivo por el cual se les está llamando. Paciente mujer de 50 años con tales diagnósticos, quien presenta síntomas depresivos, ansiosos, agradecemos evaluación por su servicio o su unidad para descartar un trastorno depresivo mayor, un episodio depresivo, qué sé yo. O pongan el motivo de la evaluación. Varias veces nos han llegado interconsultas en un hospital que colocaban: paciente oncológico, agradecemos la evaluación por su servicio. Y allí, ¿pero qué quieren que evalúe? Pues, ¿no? Y le ponía, por favor, manden interconsulta a oncología, porque ya que dicen que es paciente oncológico.
Entonces, especifiquen cuál es el motivo de la evaluación, cuál es el motivo de la interconsulta. Si no se especifica, el psiquiatra de enlace o el residente de tercer año, que ya tiene muchas habilidades consolidadas, va y responde a la interconsulta, tiene que hablar directamente con el solicitante de la evaluación. Porque pueden pasar toda una serie de cosas que muchas veces no están en la historia clínica, no están en la nota de interconsulta. El médico está enojado con el paciente, eso es lo que tiene que percibir. Colega, buenas tardes, buenos días, he venido a evaluar a la señora X, nos ha mandado la interconsulta. Ah, sí, esa señora es siempre una fregada, es bien fastidiosa, ya nos tiene aburridos. Ya tú te vas dando cuenta que un momentito, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tal contratransferencia tan negativa es esa? No me extrañaría entonces que la paciente tenga síntomas depresivos, ansiosos o irritables, si que tiene esta forma de relación con su médico, pues, ¿no? ¿Qué es lo que siente el médico con el paciente? No preguntarle, sino simplemente observando, viendo, pues, ¿no? Cómo contesta, cómo responde, muestra interés por el paciente. El paciente no hace lo que el equipo espera que haga. Ese es otro motivo por el cual nos pueden llamar. El paciente, pues, doctor, no hace lo que yo digo, lo que nosotros queremos que haga, no sigue las indicaciones, debe tener algo mal. Lo llamamos para eso. También puede pasar que estemos frente a un paciente joven, un paciente con una enfermedad oncológica, joven, niño, adolescente, que tiene una enfermedad terminal, que pronto va a morir, y que esto genere muchos sentimientos de sobreidentificación, ansiosos, depresivos con el personal de salud. También puede pasar. ¿O es que acaso el equipo se encuentra frustrado, el equipo médico se encuentra frustrado por un diagnóstico elusivo o por un tratamiento sintomático que no da resultado? Hemos tratado a esta paciente por varios meses por un dolor, pero no responde al tratamiento, dice que le sigue doliendo, por más de que le hayamos hecho muchas operaciones, muchas intervenciones, se sigue quejando del dolor. O es más bien un paciente que le hemos hecho todos los estudios y sigue vomitando, no sabemos por qué está vomitando. Hay un diagnóstico elusivo, eso también pues un motivo, importante motivo por el cual nos solicitan las evaluaciones. Una vez hecho esto, el médico tiene que revisar la historia clínica y para eso tiene que tener, por favor, una adecuada historia clínica en la cual se registren por lo menos los antecedentes y el estado basal del paciente. Muchas veces ha ocurrido, vamos a responder la interconsulta, vamos a ver qué es lo que está pasando con el paciente y nos damos con la sorpresa de que el paciente ya lleva 6 días hospitalizado y no tiene historia clínica. ¿Qué podemos hacer? Sucede, ¿eh? Sucede. Entonces hay que revisar la historia clínica para poder identificar cuáles son los medicamentos que está recibiendo el paciente o cuál es el tratamiento, si ya tiene un antecedente psiquiátrico. Esto es muy importante en la actividad de enlace para poder definir el tratamiento que yo le voy a dar. Un paciente que está tomando warfarina, pues no le voy a dar sertralina, interactúan y puede haber problemas en el perfil trombótico. O un paciente que está con AINES, no le voy a dar carbonato de litio porque puede haber una intoxicación por este medicamento, etcétera. O sea, tienes que saber decirme tú un resumen del paciente, qué es lo que está tomando actualmente y buscar posibles interacciones medicamentosas con lo que le vaya a dar. Obtener información colateral si es necesario. Si es un paciente que no me da muchos datos, que está intubado o que está agitado, pues evidentemente no va a dar datos de su historia de la enfermedad. El psiquiatra va a tener que conversar con los familiares. Por eso siempre consignen en la historia clínica el número de un familiar, de la familia más cercano, el que le pueda dar mayores datos para poder comunicarnos rápidamente con ellos. Evidentemente, ya acá viene la entrevista, el examen al paciente. Después de eso se tiene que formular un diagnóstico y estrategias terapéuticas y viene la escritura de la interconsulta, la escritura de la nota, que tiene que ser clara, concisa, puntual. Nada verbosa, nada de verbilocuencia, porque la interconsulta, ¿por quién va a ser leída? ¿Va a ser leída por psiquiatras o va a ser leída por médicos no psiquiatras? Va a ser leída por médicos no psiquiatras, hay que ser lo más puntuales posibles, evitar la jerga psiquiátrica. Y hay que ser muy claros, qué tiene el paciente y qué debemos hacer. Eso es lo que se debe responder en toda interconsulta. Tiene que figurar el resumen de la historia médica y psiquiátrica del paciente,
la razón por la cual se encuentra hospitalizado, la razón por la cual se solicita la interconsulta y el resumen de la enfermedad actual con los resultados positivos. Ya vamos a ver una respuesta típica de la unidad de enlace. Se habla con el solicitante de la evaluación, colega, esto es lo que tiene el paciente, esto es lo que recomendamos. Puede también solicitar apoyo por parte de psicología para un seguimiento psicoterapéutico o un acompañamiento psicosocial, llame al servicio social para que le haga un diagnóstico familiar, etcétera. Hablar directamente con el solicitante de la evaluación, porque muchas veces no siguen las recomendaciones. Y no es porque no quieran, simplemente porque no se fijaron, no se dieron cuenta. Hay que recomendar, hay que incidir. Y finalmente, si es que el paciente lo amerita y requiere un seguimiento por la unidad de enlace, pues se le informa, favor, soliciten una nueva interconsulta en 48 horas, en 72 horas, en una semana, para ver cómo responde el tratamiento. O si se va de alta, denos cita con nosotros en consulta externa para poder hacer el seguimiento de esta paciente. Muy bien. Bien, veamos algunas interconsultas que se contestan en el hospital donde trabajo. Esta es una paciente de 86 años, evidentemente no tengo el nombre y el DNI no los he puesto. Una mujer de 86 años, ¿ya? Primero los datos de filiación claros, natural de Apurímac, procedente del Agustino, analfabeta, ocupación actual, ama de casa, vive con hijas, antecedentes médicos, es una paciente con hipertensión, linfoma gástrico de células grandes corporal, antral, Bormann 5, un síndrome de obstrucción de la salida gástrica, quiste ovárico simple derecho de etiología determinar, anemia moderada, hipoluminemia moderada, hipertensión, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca compensada, con fracción de eyección del 60%, artrosis de rodilla, acromioclavicular, y niega atenciones de psiquiatría y o psicología. Entonces, con estos datos de filiación, vemos que estamos frente a una paciente con pluripatológica, compleja, una adulta mayor compleja. ¿Por qué nos llaman? No lo colocaron en la interconsulta, pero vamos y le consultamos al interconsultor, al colega, y muchas veces el médico residente es el que está a cargo del paciente. Bueno, hablamos con el residente, ¿y quién nos dice? El residente a cargo refiere que la paciente presenta náuseas, motivo por el cual no ingiere alimentos. Ubicación del tumor gástrico no explica cuadro nauseoso. Ajá, o sea, nos están llamando por un síntoma físico que no tiene una explicación fisiopatológica, anatomopatológica, que pueda justificar la presencia de este síntoma. Es relativamente común que nos llamen para eso. Además, los familiares le dijeron que tiene o que notan a la paciente ansiosa. Entonces, ese es el motivo por el cual nos están llamando. ¿Tendrá esta patología gástrica, esta patología nauseosa o alguna base psíquica que justifique la presencia de este síntoma? ¿Qué nos dice la paciente? Estoy aquí desde hace varios días por una herida que tengo en la barriga. Me siento bien aquí. No he tenido problemas con ninguna enfermera. Me tratan bien. Tampoco he renegado ni estoy molesta. Desde que me puse mal y me trajeron, me siento preocupada por mi hija de 53 años. Acá nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. O sea, una mujer de 86 años, con tantas enfermedades y hospitalizada, en lugar de preocuparse por su salud, se preocupa por su hija. Acá hay algo sospechoso. Tengo deseos de comer, perdón, mi hija, que es cosmetóloga y soltera, ¿con quién se va a quedar si yo me muero? Eso me pone triste. O sea, esta relación, acá hay una relación muy extraña entre madre e hija que genera algunos síntomas mentales. Y que estos síntomas mentales no son tanto por tanta patología médica. Tiene cáncer y no habla del cáncer en este relato, ni le presta atención. Es más la relación que establece con su hija lo que aparentemente genera estos síntomas mentales. ¿Con quién se va a quedar mi hija si yo me muero? Eso me pone triste. No estuve comiendo porque me daba náuseas, pero sí tengo deseos de comer. Por las noches duermo bien, no me levanto. Mañana me voy de alta, así me dijo el doctor. Ojalá que todos estén bien en mi casa. ¿Cuál es el discurso de esta paciente? ¿Se preocupa por ella? ¿Se interesa por ella? No, está más centrada en ayudar a su hija, ayudar a su familia. Estamos hablando de una mujer de 86 años. Paciente despierta en el examen mental.
paciente despierta, orientada en persona-espacio, dirige la mirada al entrevistador, responde coherentemente, no se evidencian síntomas psicóticos, tiene una preocupación asociada preferentemente al morir. Pero esta idea de morir, la ansiedad no se genera por el hecho mismo de que ella muera y ella desaparezca y ella no disfrute, sino más bien el negarle la felicidad a su hija. Niega ideación tanática del momento, o sea, no tiene ideas de morir, y su memoria y demás se encuentra conservada. Tendencia al llanto al hablar sobre la hija soltera que tiene, con leve ansiedad. Ese es el motivo que la moviliza a esta paciente. Y que efectivamente, cada vez que pensaba en su hija, hablaba de su hija, recordaba constantemente a su hija, en esos momentos es cuando comenzaba a tener una mayor patología gástrica, una mayor sensación nauseosa. Se le dio el tratamiento psicofarmacológico correspondiente, el acompañamiento psicoterapéutico, se la siguió en hospital de día. Esta paciente tendría que haber mejorado. Otro caso, rápidamente, es una paciente de 61 años que coloca en la interconsulta. Se acude a valor a paciente quien se encuentra sin familiares, 61 años, natural de Cajamarca, procedente de Independencia, técnico superior, es una enfermera de nutrición, ocupación ninguna, vive con esposo, 3 hijos mayores de edad, que se encuentra hospitalizada en ginecología para estudio de probable tumor maligno de exocervix, antecedente de hipertensión arterial hace 10 años en tratamiento con enalapril, hace 10 años niega reacciones alérgicas y niega antecedentes de tratamiento por psiquiatría, pero sí un antecedente de tratamiento psicológico cuando falleció una de sus hijas. Entonces es una paciente con una patología oncológica de base en estudio, sin antecedentes de tratamiento psiquiátrico. ¿Qué es lo que nos dijo el residente a cargo de esta paciente cuando fuimos y hablamos con el colega? El residente nos comentó que esta paciente llora constantemente, sobre todo cuando se le conversa sobre su diagnóstico. Manifiesta sentirse culpable, que no colabora con el examen médico, motivo por el cual solicitan la interconsulta. Entonces acá ya hay dos cosas. Esta paciente está triste, está ansiosa, así la vemos, y además no nos ayuda, no nos colabora. Nosotros como equipo médico queremos que esta paciente mejore, pero vemos que ella no pone de su parte. ¿Qué es lo que nos dice esta paciente? Miren, desde hace 2 años que empecé a tener molestias, un descenso maloliente verde mientras estaba en Tarapoto. Me dijeron que lo que tenía era producto de las hormonas. Hace 1 año las molestias se incrementaron. Me dolía la pelvis, me picaba en el abdomen, fui al seguro y me hicieron una biopsia donde me dijeron que tenía cáncer. Los días que estuve hospitalizada me ponía a llorar porque me dolía mucho cuando me examinaban. Les decía a mis familiares que si seguía así, prefería irme a mi casa y morir ahí. Pero ahora, ojo, eso fue al inicio, hace 2 años, cuando recién le diagnosticaron el cáncer. Pero ahora ya no pienso eso. Solo lo decía porque el dolor que me causaba. Ahora pienso que esto es una prueba de Dios porque me alejé un poco de Él. Tengo un poco de culpa. Sé que Dios me ayudará. Ahora quiero mejorar, salir de aquí, resistir la radioterapia, volver a ir al gimnasio. Duermo bien, no tengo pesadillas. Mi familia me visita, siempre vienen. O sea, es una paciente que inicialmente tenía aparentemente un cuadro de adaptación o desadaptación a su diagnóstico oncológico, pero que con el apoyo familiar, con el apoyo de su religión, de sus creencias, ha ido superándolo y ahora ve y quiere afrontar adecuadamente este tratamiento. Entonces, acá viene una incongruencia. ¿Por qué el equipo decía que no le ayudaba, que no quería colaborar, pero la paciente dice que sí tiene buenas ganas de ayudar y mejorar? Simplemente problemas en la relación médico-paciente. ¿Se dan cuenta de todo esto que está pasando en esta interconsulta? En la cual no solamente es un trastorno de adaptación, sino también hay una dificultad, hay una limitación. ¿Por qué los colegas médicos tienen esta dificultad con esta paciente de poder hacer que sigan las indicaciones? Bueno, esas son las típicas interconsultas que se contestan en la unidad donde actualmente estoy coordinando. Y hemos buscado hacer investigación, estandarizar algunos criterios, utilizar algunas escalas. Para esto he utilizado el modelo de Cambridge, que
utiliza la Escuela Psicopatológica de Cambridge, en el cual ellos tienen un servicio de neuroenlace, de neuropsiquiatría de enlace, van preferentemente al servicio de neurología y utilizan una serie de escalas estandarizadas, muchas de ellas autoadministradas, para valorar distintos ítems: insight, depresión, ansiedad, cognición, neurosis, en estos pacientes. Y eso es útil. O sea, no solamente escribir la interconsulta, sino también cuantificar en la medida de lo posible las molestias que tienen estos pacientes. Eso es lo que hemos implementado. Este tipo de interconsultas las contestábamos hasta septiembre del año pasado. En septiembre introdujimos una forma más estandarizada de contestar las interconsultas, donde también se aplican escalas. Ya les voy a mostrar los resultados de lo que hemos encontrado. Pero bueno, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en psiquiatría de enlace o en medicina psicosomática? No son tanto los diagnósticos clásicos que se ven en la psiquiatría en general. Hay diagnósticos, y muchos de ellos, o por no decir todos, no se encuentran en los manuales clasificatorios diagnósticos tradicionales o usuales de psiquiatría de enlace, de psiquiatría en general, perdón. No voy a hablar de todos ellos porque implicaría demasiado tiempo, solamente algunos de ellos. La alexitimia, por ejemplo, acá les dejo los criterios de cada uno de estos diagnósticos. La alexitimia, que consiste en la dificultad o la pobre habilidad que va a tener una persona de poder expresar con palabras sus sentimientos. Y expresar lo que uno siente es terapéutico, es catárquico. Darle algo, darle pensamiento, cognición a mis sentimientos, darle un nombre a lo que siento, me ayuda a liberarme. Es el primer paso para liberar estas emociones. Pero ¿qué pasa si yo siento cólera, ira, tristeza, enojo, asco, rabia? No lo expreso, no lo digo, no lo manifiesto. Esto va a generar un estado de estrés continuo. Ya vimos el circuito del estrés y cómo esto influye en la salud mental cuando hablamos de la COVID-19. Y bueno, todo esto, esta pobre dificultad, esta dificultad que tiene el paciente para poder expresar lo que siente, va a generar un estrés continuo y va a empeorar evidentemente la respuesta médica que va a tener este paciente, pues, ¿no? Se ha visto, hay estudios en los cuales se ha documentado que pacientes que cumplen con criterios de alexitimia o que tienen síntomas de alexitimia, de esta dificultad, tienen mayor riesgo de desarrollar o padecer problemas cardíacos, problemas coronarios, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cerebrales isquémicas y otra serie de enfermedades. O sea, hay una correlación, hay una correlación. Igual pasa para la conducta, la personalidad tipo A, que es la altamente competitiva, que se muestra a veces irritable, hostil, que tiene una tendencia a hacer muchas actividades al mismo tiempo, que quiere lograr muchos éxitos, que quiere tener muchos logros, mucho reconocimiento. Ya, este tipo de personas altamente competitivas tienen una gran asociación con igual problemas coronarios, problemas cardíacos, infartos agudos de miocardio, parálisis facial. Ahí se expresa esta serie de síntomas mentales. Hay una fobia a la enfermedad, hay un miedo al morir, una tanatofobia, hay una ansiedad por recuperar la salud perdida, hay sentimientos de negación de la enfermedad, que deben haber ustedes bastante de estos. Hay síntomas somáticos y síntomas conversivos. No voy a entrar más a detalle a esto porque es parte del seminario que se va a desarrollar esta semana, hablando de síntomas médicos no explicables. Ahí están los síntomas somáticos, síntomas conversivos. Y ahí ánimo irritable, desmoralización, toda una serie de diagnósticos y agrupaciones sindrómicas que no se presentan solamente en la población psiquiátrica, sino también en los pacientes que se encuentran hospitalizados en otros servicios. Muy bien, entonces, ya habiendo dicho esto y para ir finalizando, vamos a ver esta segunda parte, en la cual vamos a revisar cuáles son las características de las atenciones de la unidad de psiquiatría de enlace que actualmente estoy coordinando y vamos a compararla con algunos resultados a nivel internacional.
¿Cuál es el contexto clínico? Este es el hospital donde trabajo, el Hospital Almenara, que es el segundo hospital más grande según el número de camas hospitalarias. El primero es el Rebagliati, el segundo es el Almenara con 815 camas hospitalarias. Estoy hablando de la seguridad social, por si acaso. Funciona desde 1941, el hospital más viejo de la seguridad social. Y en este hospital tenemos un departamento de psiquiatría con 4 servicios de psiquiatría: un servicio de psiquiatría de adultos, servicio de conductas adictivas, servicio de psiquiatría infanto-juvenil y un servicio de hospitalización de día, donde se realiza psicoterapias. La unidad de psiquiatría de enlace, actualmente yo me encuentro coordinándola. Trabajo y también con otras 2 colegas, médicas y psiquiatras. Hacemos algunos días de solamente interconsultas y hacemos la actividad de enlace. Contamos con médicos residentes de tercer año en formación. Y contábamos con médicos residentes rotantes. Lamentablemente, por esta situación de pandemia, Salud ha cancelado todas las rotaciones. Pasó el año pasado. Esperábamos que este año se retomara un poco estas rotaciones, pero nuevamente se han cancelado por la pandemia. Ha llegado justamente el 11 de enero un documento que dice que se cancelan las rotaciones hasta nuevo aviso. Bueno, esperemos que para la segunda mitad de este año se habiliten las rotaciones, porque es necesario para generar docencia con los colegas rotantes. Pero bueno, las actividades que realizamos son práctica clínica, la respuesta a las interconsultas, actividades académicas, entrenamiento clínico, conversatorios clínicos, aproximación con otras especialidades y las actividades de investigación. Tenemos una base de datos de todas las interconsultas que se han contestado desde mayo del 2019 hasta el día de hoy. Seguimos llenando nuestra base de datos. Tenemos publicaciones de artículos científicos, hacemos actividades de investigación. Un comentario entre paréntesis: no sé si ahorita habrá colegas de psiquiatría, pero si alguno de ustedes quisiera rotar o acompañarnos de forma virtual o académicamente, escríbanos para poder realizar, porque hacemos actividades académicas, actividades formativas, si desean participar, evidentemente, pues, ¿no? Bueno, y en septiembre de este año estamos utilizando modalidades de registros en tiempo real de las interconsultas. Hemos creado este formulario en Google, en el cual simplemente con el link contestamos la interconsulta, entrevistamos al paciente y en tiempo real llenamos las escalas de evaluación para ver síntomas depresivos, ansiosos y síntomas somáticos y todas las demás variables que estamos recolectando, ¿no? Edad, sexo y demás. Esta es la base de datos. Está en un enlace en un Drive. Mes a mes baseo la data y voy curando la data, voy limpiando la data para que se genere una cierta homogeneidad. Y bueno, esta es la interconsulta típica que ahora actualmente se contesta, en la cual colocamos el motivo de la interconsulta, por qué nos están llamando. Hay diferentes motivos. Hay síntomas de agresión, irritabilidad, ansiedad, autoagresión, confusión, depresión. Por todas estas cosas nos pueden llamar. Siempre coloquen ustedes el motivo de la consulta, por qué nos llaman. Ustedes solicitan la interconsulta, pongan: agradecemos evaluar la presencia de síntomas depresivos, ansiosos, qué sé yo, cosa que facilita el trabajo del psiquiatra de enlace. Colocamos los datos de filiación, un relato resumido, una evaluación mental, y además utilizando escalas estandarizadas, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta paciente que se evidenciaban síntomas depresivos y síntomas ansiosos y síntomas somáticos, pero ¿cómo podemos cuantificar? Aplicando estas escalas, encontramos que esta paciente tiene síntomas leves, depresivos y síntomas somáticos leves. Un tema de adaptación y colocar el plan de trabajo, el resumen, es lo que va a leer el colega médico. Al momento la paciente se cuenta con la presencia de síntomas depresivos relacionados con un cuadro de adaptación a su enfermedad somática. De momento no requiere el inicio de psicofármacos, pero sí iniciar una intervención psicológica y un acompañamiento psicoterapéutico para procesar el periodo de adaptación. O sea, colocar resumidamente cuál es qué es la intervención que se tiene que realizar con esta paciente, pues, ¿no? Y así, puntual.
puntual y cuantificar todo esto. Y cosa que en una reevaluación se puede hacer nuevamente estas escalas y ver si es que cuánto ha variado, cuánto se ha modificado en la atención de este paciente, pues, ¿no? Ahora, cómo saber que una unidad de enlace está funcionando bien? Hay que utilizar indicadores, y uno de ellos es la tasa de derivación. La tasa de derivación, ¿cómo se calcula? El total de primeras interconsultas, ojo, solamente las primeras interconsultas, no es seguimiento, las primeras atenciones dividido entre el total de ingresos hospitalarios en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en un hospital ingresan 1000 pacientes en un mes, y de esos 1000 pacientes he mandado, qué sé yo, 100 interconsultas. 100 entre 1000, salga un porcentaje, esa es la tasa de derivación. De estos 1000 pacientes, ¿cuántos de ellos tendrán algún problema de depresión, de ansiedad, algún síntoma mental que requiera una evaluación y atención por el psiquiatra? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios internacionales? Haciendo tamizajes a todos los pacientes que ingresan a hospitalizarse, hay estudios en Inglaterra, por ejemplo, se ha encontrado que, extrapolando, tomando como ejemplo, de estos 1000 pacientes, hasta un 30 a 50% requerirían la atención por un psiquiatra porque tienen la presencia de algún síntoma ansioso o depresivo. Entonces la tasa de derivación es del 30%. Hasta un 30%, hasta un 50% requieren la atención. Entonces, ¿cuánto es eso? Hasta la mitad de los pacientes, la mitad de los 1000 pacientes que ingresaron, 500 deben haber sido evaluados por el psiquiatra. O sea, una tasa de derivación del 50%. Eso es, ningún hospital tiene tan altísimas tasas de derivación. La Sociedad Internacional de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática Europea ha establecido que un mínimo estándar tiene que ser del 10%. O sea, un 10% de estos 1000 pacientes tienen que haber sido evaluados por la unidad de psiquiatría de enlace. Eso es lo mínimo, insisto, pero en muchos hospitales no se llega ni siquiera a ese mínimo. Si ustedes revisan estudios de varios hospitales, de varias unidades de enlaces a nivel del mundo, hay algunas, por ejemplo, en la India, con tasas de derivación muy bajas, como el 1.3, el 1.4%. Hay otras en Alemania, el 3.5, 4%. En España, el 3.7%, etcétera. Lo más alto que yo he visto son tasas de derivación del 5.8%. ¿Por qué tan bajas son las tasas de derivación cuando debería ser mínimo un 10%? Diferentes motivos. El más común es que el médico no solicita la evaluación del psiquiatra, porque también puede ser que se solicita, pero no se contesta porque no hay suficientes psiquiatras, pues, ¿no? Entonces, también puede ser posible que el paciente, o el médico, mejor dicho, no sepa que hay un psiquiatra en el hospital, es lo más dramático, o que diga, bueno, ¿para qué voy a llamar al psiquiatra? Yo solito manejo la depresión, yo solito manejo la ansiedad de este paciente, pues, ¿no? Pero bueno, hay muchos motivos por el cual no se solicitan las evaluaciones. En estos estudios internacionales, ¿cuáles son las especialidades que están más sensibilizadas y solicitan más interconsultas y solicitan más evaluaciones por psiquiatría? Los colegas de medicina interna, de endocrinología y de neurología. Ellos son los que más interconsultas solicitan. Y los que menos interconsultas solicitan son los colegas de neurocirugía, de oncología y las especialidades quirúrgicas. Esa es una tendencia a nivel mundial. ¿Por qué motivo? Bueno, esa es otra charla, otra explicación. Hay que hacer más sensibilización, porque no es que el paciente que va a ser operado no tenga síntomas mentales, claro que los tiene. La evidencia nos muestra que sí los tiene. El problema está que no se solicita la evaluación por diferentes motivos. Bueno, pero veamos, ¿qué es lo que pasa en nuestro hospital? Esto es data peruana de un hospital general. Bueno, no es extrapolable a lo que pasa en otros hospitales, pero bueno, es por lo menos indicativo de la realidad de un hospital de nuestro país. Acá podemos ver las tasas de derivación desde mayo del 2019, que es cuando tenemos el sistema de historias clínicas electrónicas en el Almenara, hasta diciembre del año recién pasado. Yo entré a trabajar al Almenara en
junio, julio del 2019 y me dieron la encargatura de la unidad de enlace desde septiembre del 2019. Y bueno, lo primero que hicimos fue fortalecer las actividades de enlace, fortalecer que el médico vaya a contestar la interconsulta y que hable con el colega médico, que le comente qué es lo que está pasando con el paciente, pues, ¿no? Difundir más las actividades que se han venido realizando y solicitar, en la medida de lo posible, que nos den turnos exclusivos y dedicados para responder las interconsultas y para hacer la actividad de enlace. Las tasas de derivación, como pueden ver, se mantuvieron bajas, 2.41 hasta el 2.68%, que igual siguen siendo bajas, pero son mayores a las reportadas en otras realidades, en otros países, pues, ¿no? Hicimos la actividad fuerte de enlace, potenciamos todo esto y poco a poco fuimos incrementando hasta llegar a febrero del año pasado a un 4.18%. La mira era llegar hasta un 7 a un 10%, pues, ¿no? Igual va a haber una limitación, un tope, porque al final solamente somos 3 médicos que nos dedicamos a esto ahí en el hospital, y pues se requiere más personal. Lamentablemente, el inicio de la cuarentena en marzo hizo que bajaran todos nuestros indicadores hasta un 1.37%. En julio, que ocurre la reactivación económica, poco a poco fuimos incrementando la actividad de enlace, hasta que en el último trimestre del año recién pasado hemos superado, si se pueden dar cuenta, hemos superado la tasa de derivación respecto a la época prepandemia. Ahora se solicitan muchas más interconsultas, muchas más evaluaciones, comparándolas con cifras antes de la pandemia. Están más sensibilizados los colegas, ven que hay una mayor problemática de salud mental. En el hospital estábamos realizando capacitaciones, charlas en algunas oportunidades, en diferentes servicios, para poder explicar mejor y para hacerlo notar, pues, ¿no? Al final es la actividad del psiquiatra de enlace. El problema está en que, como les comenté, hemos llegado a un tope. Por ejemplo, este es un día típico de enlace en el hospital de Menara. 15, 16, hasta 18 interconsultas nos solicitan. Ya es demasiado, podríamos contestar todo, pero tenemos un límite, un tope de máximo 12 interconsultas al día. En las que nos dividimos con los colegas, acompañamos a los residentes. Ya después de 1 o 2 semanas que el residente ya nos ha acompañado, van a ir solos generalmente a las reevaluaciones. Las primeras interconsultas generalmente van con nosotros para hacer una aproximación diagnóstica adecuada. Pero sea como fuese, se ha incrementado notoriamente la demanda. Y esto es en octubre del año pasado. O sea, ya cuando estamos todavía en época de la pandemia, pues imagínense. O sea, el COVID no ha mellado, no ha mermado las atenciones de enlace en nuestro hospital, más bien las ha incrementado. Sospecho que eso es algo que debe pasar en todos los hospitales, sospecho, no sé, ya en cada hospital, cada psiquiatra debe tener su propia data, no lo sé, pero eso ya se verá. Muy bien, les voy a presentar entonces cuáles son las características de las atenciones que hemos realizado en este periodo, acá, entre mayo a octubre. ¿Por qué mayo-octubre? Porque ya habíamos cumplido 6 meses de limpiar una primera data. En noviembre mandamos el artículo para publicar, y ustedes saben que el proceso de publicación tiende a demorar, y bueno, ya recién acaba de salir publicado la semana pasada este artículo. Pero bueno, de mayo a octubre del año 2019, tuvimos un total de 400 primeras evaluaciones. Ojo, solamente primeras evaluaciones, no contamos los seguimientos que aumentan. De estas 400 primeras evaluaciones por la unidad de psiquiatría de enlace, la mayoría de los pacientes, tuvo una media de edad de 58 años. O sea, la población asegurada hospitalizada ya está llegando a ser geronte. Y de estos, el 35% superaban los 59 años. O sea, la actividad de enlace tiene que tener preferentemente conocimientos de psicogeriatría. Muy importante para los psiquiatras que quieran dedicarse a esto. El porcentaje de varones, mujeres, 61%, varones 38%. ¿Eso qué significa? ¿Que las mujeres se hospitalizan más que los hombres? Puede ser. También puede ser que las mujeres, bueno, como sabemos, en la población general tienen una mayor prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos, y eso también se puede evidenciar en los pacientes hospitalizados. También puede ser.
Esas son las interconsultas contestadas por meses, las primeras atenciones. Y ¿cuáles son los servicios que más nos llamaron, que más solicitaron evaluación? Medicina interna, hasta el 13.9%. Y eso pasa en cualquier estudio, en cualquier realidad a nivel internacional. Los colegas de medicina interna son los que más nos solicitan las evaluaciones. Son los que están más sensibilizados. De hecho, colegas de medicina interna rotan en psiquiatría. En segundo puesto vemos a neurología, a un cuádruple empate con neumología, ginecología, neurología y cirugía general. ¿Por qué neumología y ginecología? Bueno, porque en el hospital donde trabajo estos servicios tienen sus propios protocolos, por ejemplo, para inicio de antituberculostáticos de segunda línea, solicitan evaluación por psiquiatría para inicio de cicloserina o de otros antituberculostáticos, para descartar que no haya psicosis ni nada de esto. Y en ginecología también tienen en sus protocolos, y está estandarizado que sean evaluados por la unidad de enlace. Neurología, bueno, neurología es el vecino histórico de psiquiatría, somos los hermanos, bueno, neurología y psiquiatría, es común que nos llamen, y cirugía general. En este último año, ya tengo la data de este año, pero todavía no la proceso, solo la tengo en cifras preliminares, pero en este último año hemos hecho actividad de enlace más fuerte con reumatología y con trasplante, y las interconsultas y el porcentaje de respuestas de solicitudes ha incrementado, ubicándose la reumatología en uno de los primeros puestos en este año. O sea, cuando nosotros nos acercamos a los colegas y les explicamos, les hablamos de estos temas, pues evidentemente nos van a solicitar un mayor apoyo. Dentro de los diagnósticos psiquiátricos, el más común, como pueden darse cuenta, de estos 400 pacientes fue en el 44% de trastornos de ansiedad. Acá están todos los F43, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, trastornos de adaptación, estrés postraumático, etc. En segundo puesto tenemos a los trastornos del estado del ánimo, todos los trastornos depresivos. Y en tercer puesto, todos los trastornos orgánicos y las demencias. Entonces, ese es y esas son cifras que se ven en investigaciones en otros países, con la salvedad de que en otros países es mucho más frecuente la patología alcohólica, es mucho más frecuente. En esta data no incluimos a los alcohólicos porque, bueno, eso pertenece a la unidad, al servicio de conductas adictivas, es otro servicio. Respecto al tratamiento, los medicamentos más utilizados fueron los antidepresivos, seguidos de ansiolíticos y antipsicóticos en tercer lugar. ¿Cuáles fueron los síntomas más comunes que se encontraron en estos 400 pacientes? El ánimo depresivo, el primer síntoma, insomnio, en segundo lugar, y el afecto ansioso en tercer lugar. Entonces, esos son los principales síntomas que un psiquiatra interconsultor y que un médico no psiquiatra tiene que identificar y solicitar evaluación y tratar en los pacientes hospitalizados. Depresión, ánimo depresivo, insomnio y ansiedad. Eso es lo más común. Ahora, cuando a todos estos síntomas los meto al ordenador y les digo que me haga un análisis factorial, o sea, que a ver cómo se agrupan todos estos síntomas. Todos estos síntomas se pueden agrupar en síndromes. De todos estos 15, 16 síntomas, emergen 3 grandes síndromes. Hay un primer síndrome delirante, delirio confusional agudo. Hay un segundo síndrome depresivo. Y hay un tercer síndrome ansioso. Entonces, esos son los principales síndromes que tiene que saber identificar el médico no psiquiatra y el psiquiatra que se dedique a la actividad de enlace. El pensamiento suicida y la conducta suicida, bueno, las ideas suicidas fueron del 4.3% y las conductas suicidas fueron del 0.3%. O sea, son más las ideas suicidas. Para ir finalizando, esta es la data y antes de ir finalizando, permítame compartir un ratito el enlace para que registre su asistencia. Ahí está, les acabo de pasar al chat el enlace para que vayan registrando su asistencia y vayan dejando las preguntas a aquellos que no tengan. Los que son del primer grupo y no pudieron asistir y están ahora, no hay problema, están presentes en la clase, registren su asistencia, no hay problema. Muy bien,
pueden ir escribiendo sus preguntas. Como les comenté, desde septiembre del año pasado hemos comenzado a utilizar ya no solamente la evaluación clásica, sino también evaluaciones estandarizadas en base a escalas. Estos son los datos de septiembre a octubre. ¿Y qué hemos encontrado? Miren, en 2 meses hemos tenido 199 primeras atenciones. O sea, se mantiene la constante. Es una constante de alrededor de 100 primeras atenciones al mes que poco a poco se tienen que ir incrementando. ¿Qué fue lo que hemos encontrado? Igual, un predominio de mujeres, 57%, comparándolo con varones. Esta es data de este año. Algunas características sociodemográficas, no me voy a detener en esto. Lo que sí me voy a detener es en las escalas. Hasta un 8% tuvieron síntomas depresivos moderados a graves, hasta un 11% síntomas ansiosos moderados a graves y 25% síntomas somáticos moderados a graves. O sea, hay una alta prevalencia de estos síntomas depresivos, ansiosos y somáticos en nuestros pacientes. Y cuando le queremos, haciendo un análisis multivariado, queremos ver cuál es la variable de todas estas variables, el grado de instrucción, el sexo, la edad, con quién vive, el diagnóstico y los síntomas mentales, ¿cuál de todas estas variables es la que más influye en los síntomas depresivos? Hicimos este es un análisis multivariado para ver cuáles son las variables que más influyen. ¿Y qué fue lo que encontramos? Miren, eso es muy importante, ¿eh? No es el sexo, no es la edad, no es tu estado civil ni con quién vives. Los síntomas somáticos, las quejas somáticas, son la principal variable asociada con la presencia de síntomas depresivos. Mientras más quejas somáticas tenga el paciente, mientras más dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, palpitaciones, náuseas, vómitos, desmayos, toda una serie de síntomas somáticos que utilizamos con esta escala, mientras más graves sean estos síntomas somáticos, peor va a ser la depresión de este paciente. Eso es muy importante, colegas. Ustedes cuando tengan pacientes hospitalizados y que tengan muchas quejas somáticas muy intensas, muy complejas, por favor, soliciten la evaluación por el psiquiatra. Si bien no todos los hospitales va a haber unidades de psiquiatría de enlace, pero sí hay psiquiatras, pues, ¿no?, que hacen actividad de enlace. Soliciten la evaluación. ¿Qué pasa con el paciente? Puede tener un síntoma depresivo y muchas veces eso cambia la vida del paciente. Cambia la vida del paciente el identificar estos síntomas depresivos. Entonces, utilicemos estas quejas somáticas de los pacientes como un indicador más de una posible depresión. Y es más, es el indicador más importante para identificar síntomas depresivos. Insisto, las limitaciones muestra solamente el Hospital Almenara. La realidad puede ser diferente en los demás hospitales, eso ya va a depender de las investigaciones que hagan los psiquiatras en los demás hospitales, pues ese es otro asunto, pues, ¿no? Pero, bueno, ahí está este indicador. Muy bien. Para terminar, entonces, colegas, ¿qué fue lo que quise transmitirles en esta exposición? Primero, que la psiquiatría de enlace, ya saben en qué consiste, son todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de investigación que realizan los psiquiatras en los servicios no psiquiátricos de un hospital general. Y ahora va a depender de la proactividad de cada uno de ustedes, colegas, ustedes que son residentes de cardiología, geriatría, cirugía, qué sé yo, hablar con sus coRs, hablar con sus jefes y plantearles, pues, ¿no? Doctor, podemos llamar o podemos convocar a los colegas de psiquiatría para que nos den una charla,
qué sé yo, pues, ¿no? Identificación de manejo de depresión en los pacientes adultos mayores, o síntomas mentales más comunes en el neurolupus, o trastornos de la conducta alimentaria y adicción a la comida en pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, qué sé yo. O sea, se puede utilizar. Ya, insisto, va a depender de la proactividad de cada uno de ustedes de poder realizar estas charlas, estas capacitaciones, por el bien del paciente, porque al final esto es para ayudar al paciente. Pues entonces, insisto, esa es la única razón de nuestra existencia como psiquiatras, es ayudar a los pacientes. Para nada más existimos, es lo único. Para ya, lo demás es, no, hay que ayudar a nuestros pacientes. Durante el periodo de cuarentena obligatoria se vio una disminución en la tasa de derivación en la unidad de psiquiatría de enlace del hospital donde trabajo, pero bueno, esto poco a poco se ha ido incrementando y actualmente tenemos cifras mayores a las prepandemia. Los síntomas mentales más comunes que se pueden encontrar en la unidad de enlace son síntomas de depresión, insomnio, ansiedad y las agrupaciones sindrómicas, depresión, ansiedad y delirio. Y finalmente, las variables que más influyen en los síntomas de depresión es la presencia de los síntomas somáticos. Utilicemos los síntomas somáticos como un posible indicador de presencia de síntomas depresivos en estos pacientes. Muy bien, colegas, eso era todo lo que tenía que transmitirles. Es un tema mucho más amplio, he tratado de condensar todo lo posible en esta hora y media de charla, pero muy bien. Y si hubiera alguna pregunta, alguna duda o alguien quisiera participar, con todo gusto. Néstor, has levantado la mano. Te voy a dar pase para que puedas habilitar tu micro. Un ratito. Ah, pero no tienes micro, Néstor. No puedo, no puedo ponerte activar micro porque no figura que no tienes micro. Bueno. Por si acaso, me están preguntando si hay algún requisito, hacer las actividades académicas. Les dejo mi correo electrónico. Y por si acaso mi número de celular. Quienes desean me pueden contactar. Y ahí coordinamos, bueno, fuera de esta actividad. Muy bien, colegas. Creo que ha quedado todo claro. Muy bien. Entonces, quiero hacerles recordar que nos quedan solamente 2 semanas de actividad teórica. La siguiente semana va a ser la clase de antidepresivos y ansiolíticos. Y la última semana, alguna pequeña aproximación sobre las escuelas psicoterapéuticas, intervención en crisis. Y después tenemos el examen final. En el examen final y después va a haber el examen sustitutorio. Ya les vamos a estar haciendo la difusión de cómo va a ser el método del examen. Lamentablemente, el primer examen tuvimos ciertas dificultades porque nos redujeron el número de participantes en el MIT. El semestre pasado eran hasta 300 y este semestre nos redujeron a 100. No sabíamos y por eso se hizo medio complicado el asunto, pero ya va a ser mejor este segundo examen. Muy bien, colegas. Entonces nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Buenas noches con todos. Hasta luego.